En tu propio caso, ¿qué fue lo que te animó a tratar de despegar de la banda, ahora a hacer un trabajo por la banda? Pues a mí lo que de hacer un trabajo por la banda, pues es que donde yo me juntaba éramos 40 o 45 entre hombres y mujeres y yo era el único que tuve la oportunidad de estudiar la universidad. Entonces, esa fue una de las cosas ¿Que dio la gran diferencia? sí, la gran diferencia y que dije, bueno, pues Oye, todo lo que estoy conociendo pues lo tengo que aplicar aquí para ¿Y todos. en qué universidad estudiaste? El UNAM. A ver, ¿cómo? Sí, es que hay otra. Sí, en Acatlán estudié. Fíjate qué importante lo que dices. Eso fue la gran diferencia. La oportunidad de entrar a una universidad fue lo que te sacó de la banda Sí. y te regresa ahora a la banda para trabajar con ella. Sí, y de ahí pues un par más pudieron seguir, se pudo replicar, ¿no? Más en el trabajo, otra. Trabajo y estudio al mismo tiempo, las dos cosas. En la mañana trabajo y ya en la tardecita me voy a la escuela. Entro a las 2 de la tarde. Como somos de jefe, o sea, de madre soltera, pues también tengo más hermanos, más morros, pues tengo que tirarles un paro. También uno quiere ribetearse por un cambio más y ser alguien más que nada, ¿no? En la vida, ya sabes. Lo que siempre, así como ustedes, ¿no? Andar chido y no andar navegando por una moneda, ¿no? Estudié, ya dejé la escuela, ya, ahora sí que pues, me fui a unos extraordinarios y los saqué y ya no pude entrar. Te digo, acabé la secundaria, pero o sea, la acabo de acabar hace poco, unos meses. Tampoco, no pude entrar a la prepa a tiempo. Terminé la secundaria y ya de ahí más bien ya no pude seguir estudiando. Por eso me vine, o sea, me junté y tengo otros 2 niños. Y pues como no hay trabajo, pues me tuve que venir a limpiar aquí parabrisas. ¿Qué importancia han dado a la educación los gobiernos, por decir, de los 25 años recientes, los 5 gobiernos de diverso signo más recientes en México? El curso de la educación mexicana era claramente el de la expansión, el de la apertura de oportunidades. Crecía la matrícula a un 20% cada lustro. El financiamiento también iba avanzando de manera muy importante hasta 1982. Y en ese momento se abre con estos presidentes neoliberales un nuevo panorama para la educación en México. Es un panorama que puede mostrarse en 3 rubros principales. Una caída drástica del presupuesto de la educación. El presupuesto y los salarios de los maestros caen en un 50%. Hay una disminución de la matrícula en educación elemental por primera vez en 40 años. Eso no había ocurrido anteriormente. El que 1 millón de niños dejen de ir a la educación básica fue algo inusitado, pero ocurrió en los 80 y luego ocurrió también en el nivel de secundaria. Y un segundo factor muy importante fue la creación de esta ideología de la calidad y la excelencia, entendida como selección de aquellos que se considera son los mejores, que evidentemente introdujo elementos de selectividad social muy profundos, en donde los mejores resultaban ser siempre los hijos de las familias con mayores accesos a la cultura, a una discusión con los padres, a teatro, en fin, a todos los bienes culturales de una sociedad. Y un tercer elemento muy importante también que está causando estragos literalmente en la cuestión de la igualdad en el acceso a la educación es esta idea de que una parte sustancial de la población ya no debe aspirar a la educación superior, sino solamente a una carrera técnica, sea en una universidad tecnológica, sea en un CETIS. Como un destino manifiesto. Como un destino manifiesto y además que castra al país de la potencialidad de sus futuros investigadores, de académicos, de profesores, que con un nivel de escolaridad más alto podrían darle a este país una perspectiva de desarrollo mucho más amplia. Ahora, ¿qué posibilidades hay de romper ese círculo vicioso? ¿Qué hay que hacer para que la educación se convierta en un instrumento para la justicia social, para la equidad entre ciudadanos de diverso origen? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy largo y muy claro mentalmente, conceptualmente, de que para que el sistema escolar no reproduzca eso. Porque la desigualdad no solo proviene de las condiciones de la población, proviene de lo que el sistema le ofrece. Entonces, en México, como en muchos otros países, en educación le estamos dando menos y más malo
a los que tienen menos y menos ventajas y más dificultades. No es solo darle educación a los niños mexicanos, es qué educación les damos a los niños mexicanos. Ese es nuestro problema central. En la desigualdad educativa, el problema central va mucho más allá de la cobertura, sino va a las capacidades de aprendizaje que estamos logrando imbuir en estos niños y niñas, y luego a nuestros jóvenes, y luego a nuestros universitarios. Y es por esa y otras muchas razones que el papel de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública, pero en primer lugar de la Universidad Nacional, es tan importante para este país, porque no solo es en términos de cómo forma a sus estudiantes, sino cómo genera saber que permitirá también ir abatiendo esos índices de desigualdad. De acuerdo con todas las estadísticas oficiales, todas, las que da el INEGI, las que da el Instituto Mexicano de la Juventud, el déficit que caracteriza a la juventud, a los hombres y mujeres de entre 14 y 29 años, es un déficit generalizado. Déficit en salud, déficit en empleo, déficit en educación, déficit en políticas culturales para el buen uso del tiempo libre, déficit en todo. La única manera de tratar de reducir ese déficit radica en la disposición y la capacidad de tener un proyecto para que la mayoría de esos jóvenes deficitarios se incorporen primero a la escuela y a través de la escuela tengan posibilidades de reducir los déficits en salud y el déficit en empleo. Bueno, y la crisis lo que ha hecho es complicar toda esta cuestión. No solo la visualización de las necesidades, sino la elaboración de un proyecto que, ante esta crisis, cuente con recursos para abarcar esto en un terreno nacional. Doctor, el hecho de que la educación se esté privatizando, se esté dejando a las libres fuerzas del mercado en un país como el nuestro, nos hace correr el riesgo de que haya un elitismo en la educación superior que no solamente no contribuya, sino que acentúe la desigualdad en México. Así es. No, de hecho, la llegada de la privatización a nuestro país ha traído como consecuencia que tengamos hoy con muy clara, con una nitidez muy precisa, caminos distintos para las personas en términos de educación. El niño que viene de una escuela rural y que pasa a una telesecundaria y que tal vez puede pasar a una escuela técnica, es una ruta educativa que no tiene, digamos, mayor destino ni perspectiva. Por otro lado, dentro de la educación pública, los que vienen de una escuela de la ciudad, digamos de la delegación Benito Juárez, que avanzan y pueden ingresar a una preparatoria de la UNAM o al Politécnico y que pueden concluir sus estudios superiores. Y un tercer camino que es otro camino elitista de universidades sumamente costosas, de colegiatura muy alta, que además tiene una visión muy diferente de lo que debe ser el país a la que se genera desde el examen de las necesidades de este país en desarrollo, de este país frustrado en su proyecto de nación, que es el mexicano. Si comprendemos y asumimos que somos hoy un país de jóvenes que en teoría deberían estar formándose para poder participar y generar riqueza y generar opciones para todos. Estos jóvenes, por la desigualdad, tenemos esta realidad de que hoy solo 6 de cada 10 jóvenes en edad para cursar educación media superior pueden ejercerla, porque hay un déficit institucional de oferta pública. Esta realidad de que tenemos miles de jóvenes que no pueden acceder a una universidad pública. El costo para el país en términos de jóvenes que no pueden terminar o realizar su deseo de estudiar y que tienen que optar por la migración, que tienen que optar por empleos informales. Los estamos perdiendo lo más valioso de un país, el capital humano. Y estos jóvenes que están en un proceso creciente de pérdidas de sus capacidades, son jóvenes que a la larga van a tener una serie de limitaciones para construir su propio proyecto, pero vamos a encontrar un país, probablemente en 20 años, de jóvenes que por sus hábitos, estilos de vida y sus incapacidades van a enfrentar una vejez en pobreza.